Instructor, el volumen de un cono circular recto con radio r, y altura h viene dado por v igual a 1/3 de pi r cuadrado h. Supongamos que el volumen del cono es de 5 pi centímetros cúbicos. Se nos pide que multemos a de h de r. Cuando r es igual a 3 centímetros y h es igual a 15 centímetros. Bueno, para empezar, si sabemos que el volumen es igual a 1/3 de pi r al cuadrado h y el volumen es 5 pi centímetros cúbicos, nuestra ecuación implícita es de 5 pi es igual a 1/3 de pi r al cuadrado h. Y nuestro objetivo aquí es encontrar de h de r, que es el cambio en la altura con respecto al radio. Cuando r, el radio, es igual a 3 centímetros. Y la altura, h, es igual a 15 centímetros. Por lo tanto, dado que estamos buscando de h de r, necesitaremos diferenciar ambos lados de la ecuación con respecto a r. Comenzando por la izquierda, la derivada de 5pi con respecto a r es 0, ya que 5pi son una constante. Iguales a la derecha. Para diferenciarse con respecto a r, tendremos que aplicar la regla del producto. Bueno, vamos a dejar que el primero, la función sea 1/3 de pi r al cuadrado, y la segunda función sea h. Por lo tanto, aplicando la regla del producto, tenemos la primera función de 1/3 pi r al cuadrado. Y luego los tiempos derivados de h con respecto a r, que es de h de r, que estamos intentando resolverlo. Y luego tenemos, además, la segunda función de h veces la derivada de la primera función con respecto a r, y la derivada de 1/3 de pi r al cuadrado con respecto a r es 2/3 de pi r. Y ahora tenemos que resolver esta ecuación para dh doctor. Así que empecemos por restando 2/3 de pi rh en ambos lados de la ecuación, lo que nos da menos 2/3 de pi rh. Es igual a 1/3 de pi r al cuadrado por dh doctor. Y ahora, para resolver dh de r, dividimos ambos lados de la ecuación por 1/3 de pi r al cuadrado. Simplificación. Tenemos dh de r igual, y notaremos que pi está dividido por pi se simplifica a 1, y r dividido por r al cuadrado simplifica a un factor de r en el denominador, y menos 2/3 dividido por 1/3 se simplifica a menos 2. Simplificando, tenemos menos 2h dividido por r. Y ahora podemos encontrar dh de r cuando r es igual a 3 centímetros y h es igual a 15 centímetros. dh de r es igual a negativo 2 veces 15 centímetros. Dividido por 3 centímetros, que es igual a negativo 30 dividido por 3, lo que es igual a menos 10. Espero que te haya resultado útil.